Lo serio de los juegos serios. Cómo seleccionar una problemática, qué información básica se requiere y cómo definir las metas a lograr. Ok. Bueno. ¿Quieres comentar algo, Paco? Pues creo que es uno de los temas más pesados, ¿no? Para nosotros, porque al final de cuentas siempre tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no? Entre la parte seria y la parte de juego. Entonces siempre es un reto, ¿no? ¿Cómo le haces para que de verdad sea serio, de verdad cumpla con algo serio, y de verdad comienza divertido, ¿no? Porque si lo que dice, ¿no? Del brócoli cubierto de chocolate, a veces es mucho brócoli y a veces es mucho chocolate y pues no sabe bien si no están bien mezclados, ¿no? Entonces tienes que lograr una buena combinación para que quede rico, ¿no? Exacto, es un factor muy importante porque es muy, como comentan, es muy fácil perder la línea entre dejar de enseñar o educar o lo que sea y solamente divertir o viceversa, ¿no? Con la intención de querer transmitir mucha información pasa a ser bueno, yo no tengo la historia por ahí que quedan casi un PDF en realidad virtual. Eso pues no se puede tampoco, o sea, porque es el otro asunto que pues que no le cae muy bien a este tipo de cosas. Yo creo que la manera de seleccionar la problemática sería siempre trata de buscar recursos pedagógicos, yo creo que puedan encajar en la problemática que quieres solucionar, que sean como entendibles, o sea, digeribles pronto, porque si no, yo siento que puede caer así como en un vicio de justo lo que comentábamos, o saturar de mucha información o que sea muy aguado el tema. Sí, y es cierto, ¿no? O sea, cuando no tienes como que mucha sustancia, a veces como que no, pues se siente como medio, pues sí, como muy débil, ¿no? Muy tenue, digamos, la temática, ¿no? Y pues sí, a veces parece mucho más juego normal que si realmente fuera un juego serio, ¿no? Y es difícil como ese balance, ¿no? Exacto. ¿Cómo le hicieron cuando les tocó trabajar, por ejemplo, con el juego de la ONU? Pues justo, ese fue, creo que ahí la parte importante es estar constantemente haciendo testeos de playtest con personas, tanto posibles como usuarios, como no usuarios también, porque te pueden aportar bastante. Entonces fue eso. ¿Por qué? Porque por una parte teníamos la parte legal, la parte de abogados que pues obviamente ellos quieren usar sus términos, quieren usar sus pues todo como ellos están acostumbrados a prácticamente mucho texto, mucho leer para hacerse entender. Pero pues al final el cliente eran policías normales, como por así decirlo, de la calle. Entonces de repente tienes que hacer un poco de distinción en eso. Entonces pues justo fue a través de estar probando con los mismos policías a ver qué tanto entendían, fue que se fue reduciendo a la sustancia, obviamente siempre bajo el aval de los asesores abogados para que se mantuviera esa sustancia. Entonces así es como lo hicimos. Yo creo que eso es importante, estar probando constantemente con tu usuario. Sí, esa comunicación siempre es muy importante, ¿no? Y sobre todo enriquece. Porque fíjate, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero a veces como que uno tiene una idea muy fija de lo que uno cree que debe ser, pero si uno no testea, uno no busca opiniones y demás, como que se puede uno perder, ¿no? O también pueden quedar uno como muy alejado de lo que podría funcionar. Exacto, por ahí hay un dicho que tienes como creador, sí tienes ciertas libertades creativas, pero también tienes ciertas restricciones y al final es un producto que vas a exponer al público, no a la gente, que son las que te dicta justo los tests. Y a la hora de evaluar, ¿ustedes cómo lo hicieron? ¿Ustedes tenían ya alguna metodología, algún instrumento para evaluar o cómo les tocó en el caso de ustedes? Eso principalmente lo llevó Rubí, pero mira, te contaba, te cuento, más o menos era así, era como tal probar escenas, una que estuvieran vocalizando todo el tiempo las personas que lo estaban usando para saber, una, si se atoraban en algo, ¿no? O sea, si algo se les hacía complicado. Dos, que hacía sentir el juego. Y tres, que entendían de este juego, ¿no?
Entonces creo que esa fue una metodología, es decir, llevamos, por ejemplo, algún feature que queríamos, alguna idea, se desarrollaba un poco el mock, se hacía un MVP, bueno, algo mínimo de esa idea, se probaba con esas personas y que vocalizaran todo. Se iba anotando, se obtenía un score y al final les hacíamos preguntas, ¿no? Dependiendo de qué era lo que se presentaba, pero principalmente era pues, si había entendido, qué le había hecho sentir, etcétera. Entonces esa metodología la que usábamos. No, pues muy basada, digamos, en lo empírico, ¿no? O sea, de medir, de estar ahí constantemente revisando. Exacto. También uno de los problemas que tuvimos, por ejemplo, en el caso de VR, era la duración. Entonces, al final, pues tratamos de acortarlo lo más posible porque sí es agotador. O sea, normalmente el VR no es tan cómodo para sesiones largas como puede ser una computadora, una consola o un celular inclusive. Entonces, esa era otra de los asuntos que tenemos que probar. La duración. Pero es lo serio de los juegos serios. ¿Cómo seleccionar una problemática? ¿Qué información básica se requiere? ¿Cómo definir las metas a lograr? ¿Cómo definimos esa parte seria? También y vinculada, ¿no? Con lo que estábamos mencionando de que pues no debe haber un equilibrio, ¿no? Y sí debe haber diversión, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos qué es lo que sí puede caber en un juego o lo que sí debe tener lugar en un juego que queramos crear? Adelante, Rubí. Eso sí. Creo que algo que ayuda para definir cualquier problema es que sea medible, alcanzable, definido, ¿no? Entonces, por ahí en internet circula una cosa que se llama SMART, Setting Goals, y trata, pues, SMART son las siglas, ¿no? De estas cosas, estas cualidades que les acabo de decir que tiene que ser la problemática. Yo le agregaría una parte de la metodología del diseño de las mecánicas del juego, ¿no? Es decir, si queremos que sea más bien si la mecánica va a influir en la experiencia de alguna manera, ¿no? Lo que hablábamos, esta triada del diseño, también valdría la pena analizarla para que no sean las mecánicas recurrentes que siempre consultamos, ¿no? Se me fue el nombre de este libro que nos había compartido Carlos sobre los análisis de las estrategias, pero creo que van por ahí, ¿no? Abordar la problemática y cómo quieres, pues sí, transmitir esta jugabilidad. Interesante. No sé si alguien más quisiera construir sobre lo que menciona. Sí, adelante, Manuel. Muy breve. Hay un diagrama que me gusta mucho, lo veo en clase, lo usamos, etcétera, que es el Canvas de Gamification, que alinea 9 puntos. Lo menciono todo el tiempo, pero prácticamente es el MDA, que ya platicamos, mecánica dinámica estética, componentes, etcétera. Pero me gusta cómo alinea muchos intereses: el interés del diseñador, de la persona creativa, del patrocinador comercial o el cliente o como le quieras llamar. Entonces sugiere que arranques con los objetivos. ¿A qué esperas lograr de esto? Y a le das la vuelta, todo lo demás, y terminas en costos. Para cumplir esos objetivos, ¿cuánto me cuesta? En tiempo, recursos, en capacitación, en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando alineamos esos dos puntos, hace mucho sentido o sea, esta es una buena alternativa y muchas veces va a ser como experimental, como que pues no sé, ¿no? Vamos a meterlo en un presupuesto, en un componente de pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero muchas veces, y para que sea serio, el juego serio, necesitamos garantizar ciertos resultados. Y eso es bien difícil. Por ejemplo, cuando lo vendimos a Coca-Cola y así, o sea, ¿por qué voy a hacer un juego si haciendo algo aburrido tengo mejores resultados? Entonces, donde uno ya con experiencia y con resultados probados, pues le vas poniendo, oye, un juego serio hace sentido, funciona, porque fíjate estos casos de éxito, fíjate cómo se incrementa la atención, la retención, como le queramos llamar. Entonces sí nos van a pedir, para darle seriedad a los juegos,
resultados. En la academia es muy importante, en industria es muy importante, como para tener puntos de comparación. O sea, nuevamente me regreso, creo que Antonio y Rubik no habían entrado cuando mencioné este ejemplo de la educación. O sea, si el modelo tradicional del salón y que el profesor habla sin callarse, etcétera, funciona, ok. Si no está roto, no le cambias. Pero si realmente hay resultados, creo que eso le va a dar mucha seriedad en muchos aspectos. Entonces, Canvas me gusta mucho, y ese Canvas es un documento vivo que se va trabajando todo el tiempo, y finalmente pues, lo comparamos, ¿no? Oye, esta planeación, esta predicción que dijimos que nos íbamos a gastar $10,000 en mejorar estos porcentajes, ¿funcionó? Y pues ya, ¿cómo ven? Pues muy, sí, no, olvídate, remarcas puntos muy importantes y este modelo que comentas, yo recuerdo haber leído de él hace algún rato, pero no lo he usado realmente tanto. A mí me gustaría, a partir del título de lo serio, de los juegos serios, me gustaría un poquito reflexionar sobre cómo hay como diferentes tendencias, pero hay quien dice que el juego educativo, el aprendizaje basado en juegos y los juegos serios no son lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué empiezo con esta distinción? Bueno, porque creo que, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo seleccionar una problemática? Yo creo que es bien importante. Bueno, primero, habría que diferenciar entre cuál es el objetivo de aprendizaje y cuál es el problema que los jugadores, estudiantes, van a resolver dentro del juego serio, ¿no? No es lo mismo realmente, porque el objetivo de aprendizaje podría ser que sean capaces de tomarse sus medicamentos, los adolescentes, ellos solos durante su periodo de enfermedad. A lo mejor es el objetivo de aprendizaje, que sean capaces de tomar sus medicamentos por ellos solos y que sean capaces de organizarse y que entiendan cada medicamento y qué sé yo. Ese es el objetivo. Pero a lo mejor el problema dentro de tu juego es dominar planetas, ¿no? El problema para resolver este juego es que tú necesitas de los 20 planetas de este lado del universo, necesitas dominar 10. Y para resolver ese problema de los planetas va a ir aprendiendo lo de los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo este ejemplo de medicamentos y adolescentes tomando medicamentos? Bueno, porque eso es claramente un juego serio, ¿no? Está la discusión muy a menudo de por qué usamos esos dos conceptos de juego serio pegados, ¿no? Y bueno, serio en ese sentido, de que tiene un trasfondo ético, humanista, humano muy profundo, ¿no? Y por eso le llamamos juego serio. Si yo quiero hacer un juego para que mis alumnos aprendan, por decir algo, la ley de la oferta y la demanda en mi clase, pues yo puedo hacer algo parecido de los planetas y bla, 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 pero a eso no le voy a llamar juego serio. Le voy a llamar aprendizaje basado en problemas o un juego educativo, tal vez. Hay sus diferencias, pero bueno, no nos metamos tanto ahí. Pero al menos hacer esta diferencia entre lo que sería un juego serio y lo que sería aprendizaje basado en juegos, ¿no? Game-based learning, ¿no? Bueno, haciendo esa pequeña distinción, entonces, para mí, el problema, me llamó la atención lo de cómo seleccionar la problemática. Aclarar el problema, aclarar dos cosas. Primero, aclarar el objetivo de aprendizaje, qué es lo que yo quiero, dicho de una manera a lo mejor muy conductual y a lo mejor no me gusta mucho, pero bueno, es muy claro esta idea. ¿Cómo quiero que mis jugadores, estudiantes, cambien después de interactuar en mi juego, no? ¿Cómo quiero que sean diferentes entre cómo entran y cómo salen, no? Ese es como el objetivo de aprendizaje, vamos a decir. Ahora, el problema que van a resolver jugando,
ese es otro boleto. Ahora, ¿cómo uno esos dos problemas, verdad? Esas dos, el objetivo con el problema, obviamente tienen que estar bastante bien enlazados, engarzados, porque pues para resolver el problema del juego, no lo puedo resolver si no aprendo el objetivo de aprendizaje, ¿no? Es ahí donde está el enlace, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer este comentario en esa relación de estos conceptos de serio, ¿no? Porque el título está fuerte, ¿no? Lo serio de los juegos serios. O sea, la palabra serio, ¿verdad? Hay que agarrarla así como con mucho cuidado, ¿no? Y no he comentado la parte de la diversión, vamos a decir, que obviamente te tiene que estar ahí. Y claro que ahí es donde entran ya las mecánicas, el game design, mecánicas, ¿no? Ahí es en donde realmente tienes que pensarle bastante para lograr ese engarce que yo decía y todo eso, ¿verdad? Sí, es que... Y no he tocado el tema de los costos que Manuel decía, que también es como sustantivo en toda esta perspectiva, ¿verdad? Y en parte se debe a que la palabra seria misma tiene la connotación de aburrido. Sí. En realidad queremos hacer referencia a que es algo que se debe tomar en serio. A lo mejor ahí está digamos, en esa palabra está el arma de dos filos, que por un lado se entiende, pero se puede entender de dos formas, ¿no? A lo mejor habría que redefinir esa palabra que se utiliza, aunque ya el término pues ya está como muy formalizado, muy extendido, como para poderlo cambiar, pero sí haciendo la diferenciación, ¿no? De principio, ¿no? Que pero ay, perdón, disculpa que te interrumpa. No. Pero fíjate que yo digo, o sea, si tú dices la diferencia entre serio es que sea aburrido o que jugar en serio, yo creo que tú puedes jugar un juego 100% de pura diversión y lo juegas en serio. ¿No? Yo creo que la diferencia está en relación a, porque yo al principio pensaba mucho esto del uso de las dos palabras y terminé diciendo, creo que está bien, sí me gusta usar juego serio y juntar las dos, porque serio en el sentido de lo que está en juego, déjame usar la palabra redundante. Es serio, es decir, no es lo mismo hacer un juego de tipo Halo que hacer un juego para que los adolescentes aprendan a tomar sus medicamentos del cáncer, ¿no? O sea, lo que está en juego entre y es muy diferente, ¿no? Muy, muy, en términos humanitarios, en términos éticos, en términos de que buscas la mejoría de un ser humano, ¿no? Para mí, en ese sentido, a mí me gusta usar ese concepto de serio. Lo que está en juego es mucho, ¿no? Es un ser humano que está ahí atrás, que por el que estás realmente preocupado y quieres realmente que pase a un mejor estado de ser humano, ¿no? Y a mí así me gusta manejar ese concepto de serio. Por eso no tengo tanto problema en decir juego serio. Pues sí, porque este es un juego que realmente lo que está en juego es fuerte, es profundo, es complicado, ¿no? Que la mera... Te voy a enseñar a acentuar palabras esdrújulas, ¿no? Hay una influencer, creador de contenido, una persona que me gusta mucho sus conferencias en Talentland Campus Party, Andrés Velázquez, Cibercrimen, que él utiliza trucos de magia para explicar conceptos de seguridad informática. Y hay una frase que me recordé mucho de ello. Dice, la seguridad no tiene que ser seria, no tiene que ser aburrida. Mentira, ¿sí lo dijo así? Sí, no tiene que ser serio. O sea, porque creo que hay una concepción sobre la seriedad que es aburrido, burocrático, ir a un juicio y estar, bueno, o sea, es importante, es necesario, pero la seriedad no necesariamente tiene que ser con esa concepción de que es algo que no me interesa. Nuevamente, obviamente es una simplificación, no funciona, es una abstracción, no realmente el truco de magia es lo que encripta o cifra la información de tu computadora, pero para el público en general, el aproximarse a su nivel actual, eso nos permite tener una mayor conexión emocional. Por ejemplo, los videojuegos, lo dijo Antonio muy bien, me gustó mucho la analogía. Si lo juegas en serio, o sea, si profesionalmente juegas un videojuego y compites, un eSport o un equivalente, tiene muchísima seriedad,
O sea, si no entrenas, si no te actualizas, pierdes el juego, ¿no? Pero en cosas tan importantes como la educación, como la vida, porque no te tomas un medicamento, es un juego que tiene mucha importancia. Pongamos la parte positiva de la palabra seriedad. Si no tomas tu medicamento, tienes un problema de salud, ¿no? Si no, dentro de cierto tiempo aprendes unos conceptos, repruebas el año y tienes un problema, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante definir que la problemática tiene que ser relevante, importante, y que la herramienta que estamos diseñando nos va a ayudar a ese problema doloroso, importante, como dicen, la diferencia entre la vitamina y la aspirina, ¿no? La vitamina mejora algo que estoy un poquito más sano, pero realmente me duele este problema, realmente hay una conexión emocional con lograrlo. Creo que eso es muy importante de lo que mencionamos, la atención, la retención, el interés. Y yo lo veo un tema de la educación cuando me toca dar una clase que a mis alumnos no les interesa, es imposible conectar emocionalmente. Entonces uno busca cómo realizar ese enganche con que sea relevante para ellos. Entonces yo lo conectaré con ellos. Si es importante, si me duele, si me importa, va a haber una seriedad y tiene que ser en toda la cadena, en el que lo diseña, en el que lo juega, en el que lo patrocina, en el que lo influencia. Si todos estamos conectados hacia realmente resolver un problema que nos importa y nos duele, creo que va a ser algo que le agrega mucha seriedad. ¿Cómo ven? Sí, de acuerdo. Yo, ya nada más para terminar, a mí me gusta definir juegos serios como son aquellos juegos que tienen un enorme peso humanista. Claro. La parte emocional, la parte física, la parte cognitiva, ¿no? Todo que tiene mucho peso humano, ¿no? Humanista, por usar un término conocido, ¿no? De la filosofía. Tienen peso, ¿no? Es un juego con peso, ¿no? No es algo superficial y ligerito, es algo pesado, ¿no? En el buen sentido también, ¿no? Sí, al final se trata de bueno, en este caso tratar de definir el juego como usar la diversión para cambiar el comportamiento de la gente o de las personas, algo así. Sería como una definición. Y mira, yo estoy de acuerdo, aunque no, además de comportamiento, yo le añadiría pues emocional, ¿no? Los procesos mentales, porque luego cuando decimos comportamiento, como que nos referimos a solo un aspecto, ¿no? O podría entenderse como un solo aspecto. Yo me atrevería a como ampliarlo un poquito más, pero lo que dices es muy correcto, sí. Sí. Sí, de acuerdo. O sea, en tema de educación simplemente son conocimientos, actitudes, habilidades. O sea, pueden ser muchísimas cosas. Y por eso yo creo que la definición de objetivos es donde tenemos tantas diferencias, ¿no? O sea, puede ser desde impulsar la adquisición de un producto, influir en la compra, pero también cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas, por qué decides las cosas. Y ya en temas filosóficos nos podemos estar un buen rato. Pero sí creo que y cuando me toca a mí diseñar un producto en conjunto, prácticamente el primer ejercicio que hago, los invito a que lo hagan si no lo han hecho, es juntar a todos. Te traes al artista, te traes a la programadora, te traes al inversionista, te traes al banquero, te traes al del área legal y los juntas y escuchas. Tal vez no le puedes dar gusto a todos, eso es muy difícil, pero sí, oye, ¿cómo hacemos un compliance con todos los puntos? Y finalmente intentamos buscar una solución que dentro de la limitación de los recursos, es el reto de los productores, pues logremos esto, ¿no? Vamos a ver que hay muchas fuerzas que se jalan en sentidos contrarios. Oye, es que si cumplimos al 100% las legislaciones, las regulaciones, pues no podemos hacer esto, ¿no? Entonces es bueno, ¿cómo cumplimos con la ley? ¿Cómo retenemos a nuestro jugador? ¿Cómo influenciamos de cierta manera para que sea algo atractivo? Y al final, ese sweet spot creo que es el gran reto que tenemos nosotros en este tema, la seriedad de los juegos serios, ¿no? ¿Cómo hacerlos efectivos? ¿Cómo hacerlos entretenidos? ¿Cómo hacerlos relevantes? Virales, incluso es un tema que se maneja mucho. O sea, ¿cómo hago algo que no tenga que gastar tanta marketing, tanta publicidad para que conecte con la gente? Nuevamente, Duolingo creo que ha hecho un trabajo bastante relevante. Ellos mencionan, no me consta, pero que han tenido que hacer muy poca publicidad para llegar a millones de jugadores. Ahora lo que están batallando es en el tema de monetización. Ya tienen un montón de jugadores, pero ahora los inversionistas dicen, oye, ¿cómo hacemos dinero de esto? ¿No? Hay muchas formas, o sea, muchas variaciones, pero creo que si nos ponemos de acuerdo como equipo, al final
vamos a tener un resultado que nos sentamos satisfechos. Creo que no hay una cosa tan mala, digamos, de que trabajaste 3 años, 5 años en algo y al final botas para atrás y ay, no me supo rico, no logramos resolver ese problema y aparte, no sé, el público ni lo disfrutó, ¿no? Creo que intentar balancear eso ayuda mucho y ya me callo porque es un tema que me emociona mucho, da para varios podcasts. Pero es importante lo que se menciona porque al final de cuentas sí es un medio de entretenimiento, pero se fija en realidad es algo que va más allá de un momento o un periodo corto de la persona, ¿no? No es un entretenimiento que dure 1 o 2 horas de la vida de la persona y ya está, ¿no? Sino como que busca tener un impacto. Y ahí se me hace a mí para lo que menciona el doctor Antonio, ¿no? De que son con un sentido humanista. Yo me atrevería también, usando la frase que utiliza Manuel mucho, que filosóficamente hablando, algo que tienen un fin trascendental, ¿no? Que buscan trascender o ir más allá del periodo corto que pueda tener de entretenimiento, ¿no? Y con lo que mencionaba Luis, ¿no? De puede beneficiar en la parte cognitiva, psicológica, mental de la persona, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a redefinir o reentender a qué nos referimos con lo serio de los juegos serios. Y es muy rico, muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Te quería comentar, creo que lo de la mención del artículo y el libro iría más en la viñeta de transmitir a través de la jugabilidad, por lo que mencionaba las experiencias, no en el Smart Setting Goal. Y sí, el modelo que mencionaba Manuel, esa era la tríada a la que me refería, la media. Excelente, pues ya tenemos mucho material que obviamente después se los compartiremos para que lo tengan también, y pues que queda también en la grabación para quienes nos vean en el futuro y que lo puedan disfrutar y también pues a lo mejor se puedan unir con nosotros a la conversación en futuras ocasiones, ¿no?